Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? En esta oportunidad vamos a aprender y realizar unos cuantos ejercicios de lo que es momento de una fuerza o torque. Para eso tenemos en la pantalla una imagen que es una llave inglesa. ¿Ya? Esta llave inglesa vamos a graficarla acá. Eh, por decir, trata de desajustar o de repente ajustar una tuerca. Ahí está la tuerca que trata de ajustar o desajustar. Entonces, para poder determinar esta magnitud, nosotros debemos analizar lo que es el momento de una fuerza. Pero para eso tenemos lo siguiente. Acá se encuentra la fuerza. Esta es la fuerza que se está aplicando para a desajustar la tuerca. Y obviamente lo que debemos es determinar la distancia a la que se está aplicando esta fuerza. ¿Y dónde se encuentra el momento? El momento se encuentra en este punto, en el punto central o en el punto inicial. Entonces el momento de la fuerza en el punto inicial es igual a la fuerza que se aplica por la distancia. Entonces si lo plasmamos esto en una formulita, podemos decir que el momento de la fuerza en el punto inicial es igual a la fuerza que se aplica por la distancia. Así de esa formita, bien sencillo, podemos decir lo que es el momento de una fuerza. ¿Ya? Pero tenemos que analizar desde otro punto de vista también. Si esta fuerza está yendo hacia arriba, como podemos ver acá, si lo ven, está yendo hacia arriba, entonces esto va a tener un sentido positivo. ¿Por qué tiene un sentido positivo? Porque está en contra de las agujas del reloj, de las manecillas del reloj. Ahí está, va a ser positivo. Pero en el caso, por decir, de que fuera o esta tuviera un sentido, por decir, horario, en el sentido de las agujas del reloj, este tendría un valor negativo. Es decir, si nosotros tuviéramos acá, lo vamos a volver a realizar, ¿ya? Eh, Vamos a ver acá, por decir, si tenemos este punto acá, la fuerza que se está aplicando, en este caso, va a ir, por decir, hacia abajo. Ahí está, este es el sentido de la fuerza, ahí está la distancia. Entonces, ¿hacia dónde está yendo? Está yendo así, en el sentido de las manecillas del reloj, por eso decimos que es negativo. Entonces, si es en sentido antihorario, viene a ser positivo, y si es en sentido horario, viene a ser negativo. Para que se entienda mejor y para poder determinar dónde está el torque, vamos a realizar acá, utilizando esta imagen. Ya acá tenemos una imagen, ahí está. Si ustedes pueden apreciar en esa imagen, tenemos que acá se encuentra la fuerza. La fuerza se encuentra ahí. Ahí está la fuerza. La fuerza que aplica la persona en la llave. Entonces, esta va a hacer que se gire en este sentido, por decir ahí. Va a tener este sentido y va a ser un sentido antihorario. Entonces va a ser positivo. Pero ¿dónde se encuentra el torque? El torque se encuentra hacia arriba. Ahí está. Y el sentido de giro viene a ser antihorario. Por eso decimos que es positivo. Pero vamos a suponer otro caso, por decir, en el caso de que la fuerza que se aplique acá, esta fuerza va a tener este sentido, por decir. Ahí va a estar la fuerza. Entonces sabemos que va a tener un giro horario. Entonces va a ser este negativo. Pero ¿dónde se encuentra entonces el torque? El torque se va a encontrar acá, yendo hacia abajo. Por eso decimos que si el sentido es antihorario, va a ser positivo yendo hacia arriba. Pero si el sentido es antihorario, va a ser negativo y el momento va a ir hacia abajo. Eso debemos conocer para entender bien lo que es este momento de una fuerza. Bueno, ya conocemos entonces todo este análisis. Lo que vamos a hacer a continuación es determinar unos casos particulares de este ejercicio, pero vamos a ir borrando todo lo que hemos realizado para poder entender mejor. ¿Ya? Ahí lo vamos a borrar todo. Ahí está. Ahora vamos a analizar unos casos particulares. Por decir, en el caso de si se aplica una fuerza con un determinado ángulo. Por decir, en este siguiente caso, esta va a ser la fuerza que se aplica. Se va a aplicar acá, pero se va a aplicar una fuerza, por decir, en ese sentido.
Ahí va a estar la fuerza que se aplica y sabemos bien que esta va a tener un determinado ángulo, por decir el ángulo tita, por decir. Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser el sentido del torque? ¿O cuál va a ser la fuerza que va a realizar el torque? Lo que debemos hacer para eso es descomponer al vector. Vamos a descomponer una en el eje X. Ahí está. Ahí está. Ahí se va a encontrar la fuerza que se encuentra en el eje X. Y por estar chocando con el vector o con el ángulo, esta va a ser la misma fuerza, pero por el coseno del ángulo tita. Pero esta fuerza en el eje X, si ustedes se dan cuenta, tiene este sentido. No va ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces esta no va a tener un torque. La fuerza en el eje X no tiene ningún valor. Vale 0. Ya, pero si nosotros descomponemos el otro vector, lo vamos a descomponer por acá. Ahí está. Este vector va a ir hacia arriba. Ahí está. Este vector viene a ser la misma fuerza, pero en el eje Y. Y si vemos acá que en el eje X se ha utilizado coseno, acá tiene que ser la misma fuerza, pero esta vez por el seno del ángulo tita. Acá podemos analizar y poder decir que este es el vector que sí va a causar un torque, porque en el eje X no se tiene torque, porque no va a ir ni arriba ni hacia abajo, no va a ser ni positivo ni negativo. Entonces en ese caso podemos decir que el momento en el punto inicial, el momento de la fuerza, por si acaso acá se encuentra ya, ahí está, ahí se encuentra el momento inicial de la fuerza. Este momento inicial de la fuerza es igual, sabemos que es fuerza por distancia, pero también sabemos que la fuerza que se está aplicando viene a ser esta fuerza de acá, la fuerza en el eje Y por la distancia, porque la fuerza en el eje Y es la que está causando el torque. Entonces, en conclusión, podemos decir que el momento en el punto inicial de la fuerza es igual a la fuerza por el seno del ángulo tita por la distancia. Esto viene a ser en el caso que se tenga un determinado ángulo. Pero vamos a resolver ahora un ejercicio para que se entienda mejor todo lo que hemos aprendido. Tenemos acá, calcular el momento en un punto ubicado a 0,25 metros del eje de giro, donde se aplica una fuerza de 125 newtons. A ver, empecemos a analizar. Sabemos bien que acá se va a encontrar una tuerquita, ahí está la tuerca, ahí está. Entonces acá se va a encontrar el momento. Y la fuerza nos dice que tiene un valor de 125 newtons. Vamos a decir en este caso que la fuerza está yendo hacia arriba. Ahí está. Ahí está la fuerza. Y lógicamente esta debe tener una cierta distancia. Ahí está. Acá vamos a tener la distancia que tiene un valor de 0,25 metros. Ahora vamos a proceder a poner los datos, que es muy importante. Vamos a poner acá datos. ¿Qué datos tenemos? Primero nos dan la distancia. La distancia viene a ser 0,25 metros. Y la fuerza viene a ser 125 newtons. Tenemos acá los newtons. Ahí está. Y después del análisis que hicimos, en la formulita sabemos bien que el momento de la fuerza en el punto inicial simplemente es igual a fuerza por distancia, porque no tenemos el ángulo. Y también debemos decir que este va a ser, veamos cómo está yendo hacia arriba, este va a tener un sentido antihorario, esta va a ser positiva, ¿no? Entonces, reemplazando los valores, el momento inicial de la fuerza, en el punto inicial de la fuerza es igual a ¿cuánto? Sabemos bien que la fuerza es de 125 newtons por la distancia que viene a ser 0,25 metros. Vamos a determinar entonces el momento en el punto inicial de la fuerza. Para eso recurrimos a nuestra calculadorita, donde la fuerza es 125 por la distancia 0,25 metros. Nos va a dar un valor o un resultado de 31,25. Vamos a poner entonces que el momento de la fuerza es 31,25
25. Y las unidades nos va a quedar en newtons por metros. Ahí está, newtons por metros. Y ese es el resultado. Esa es la fuerza, el momento de la fuerza. Otro ejemplito que tenemos a continuación es este de acá, donde nos dice calcular el momento de la fuerza de 170 newtons de la figura respecto al punto P. Acá se encuentra el punto P. Entonces necesitamos determinar el momento en el punto P. ¿Ya? De acuerdo a lo que nos dice en la pregunta 4 del ejercicio del texto, acá vamos a tener una distancia de 2 metros. La distancia va a ser 2 metros. Nos faltaba ese datito. Y la fuerza de 170 newtons se encuentra acá. Esa viene a ser la fuerza. Como este vector o este sistema de fuerzas ya tiene un ángulo, lo que debemos hacer a continuación, sabemos bien, es descomponer al vector. La vamos a descomponer en el eje X, ahí está. La llevamos al eje X, acá se va a encontrar. Esa de acá va a ser la fuerza en el eje X. Pero como esa no tiene ningún sentido, entonces simplemente la fuerza en el eje X vale 0. Y la vamos a descomponer también en el eje Y. Ahí está, esta fuerza va a ir hacia arriba. Entonces tenemos, acá está, la fuerza en el eje Y. Como vemos acá en el eje X es donde está el ángulo, entonces ahí va a ser la fuerza en el eje X viene a ser coseno. Y automáticamente la fuerza en el eje Y viene a ser a la misma fuerza, pero esta vez por el seno del ángulo que es 20 grados. Y lo que debemos hacer a continuación es determinar si va a ser positivo o negativo. Este va a tener entonces este movimiento donde va a irse por acá, va a ser antihorario, entonces va a ser positivo. Ahora procedemos a poner los datos. En los datos, ¿qué vamos a tener? Tenemos que la distancia es igual a 2 metros y tenemos que la fuerza es igual a 170 newtons. Y también tenemos acá al ángulo, vamos a poner que va a ser el ángulo alfa, que va a ser igual a 20. Bueno, y también sabemos que el momento de la fuerza en el punto P, el momento de la fuerza, es igual a la fuerza por la distancia. Pero la fuerza que se está aplicando acá para que se realice el torque es la fuerza en el eje Y por la distancia. En consecuencia, el momento en el punto P de la fuerza va a ser igual la fuerza por el seno del ángulo de 20 grados por la distancia. Reemplazando los valores que vamos a tener, el momento en el punto P de la fuerza va a ser igual a ¿qué? La fuerza es 170 newtons por el seno de 20 por la distancia que va a ser de 2 metros. Para poder determinar entonces el momento vamos a utilizar la calculadorita, ahí está. Tenemos 170 por el seno de 20 por la distancia que va a ser 2 metros, nos da 116,28, pero el 8 lo va a convertir al 2 en 3 por el tema de redondeo. Entonces nos va a dar, a ver, 116,3. Ese valor es el que vamos a poner. Vamos a tener 116,3. Y las unidades vamos a tener acá newton por, ahí está, también nos queda metros. Ahí están las unidades. Y con eso hemos determinado el momento de una fuerza. Y para que se entienda mejor hacia dónde está yendo el momento de una fuerza, vamos a ver en la siguiente imagen. Acá está la imagen, lo vamos a ampliar un poquito. Ahí está. Si vemos acá, en la siguiente imagen, la fuerza que se aplica es esta. Esa es la fuerza que se aplica, ahí está la fuerza. Entonces al girar va a tener un sentido antihorario, va a ser positivo. Y si es positivo, entonces el torque va hacia arriba. ¿Ya? Pero si la fuerza fuera hacia abajo, por decir en este caso fuera hacia abajo, entonces el torque sería negativo, entonces el torque o el momento estaría hacia abajo. ¿Ya? Bueno, con
con eso hemos terminado. Espero que les sirva mucho y Estudien mucho sus textos para que estén listos para el cuestionario. Nos vemos en la próxima.